Bienvenidos, amados hermanos, a nuestra reunión de clase del día de hoy. Hoy tenemos una enseñanza que nos va a ayudar en nuestro servicio al Señor, en nuestro ministerio de liberación. Esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy es un elemento que no debe de faltar en todo hijo de Dios y sobre todo como ministros al servicio de Dios Padre. Sin este elemento no seríamos nada, no tendría sentido ser hijos de Dios o ser cristianos. Y sobre todo ser siervos en un área pero tan importante como lo es la liberación. Este elemento del que estoy hablando, que es muy importante, es la fe en la vida del cristiano. Esa es nuestra enseñanza del día de hoy. La fe. Vamos a hablar sobre la fe. Vamos a ir viendo paso a paso este tema. Pueden hacer preguntas siempre y cuando levanten la mano, todo en orden, por favor. Vamos a ver qué es la fe según la Biblia. Amados hermanos, la fe, según la palabra de Dios, significa confiar, no confiar un poquito, sino confiar plena y totalmente en Jesucristo. Significa también confiar en el poder que emana de nuestro Señor, confiar en su poder y sobre todo confiar en la palabra de Dios, confiar y creer en las enseñanzas que Él nos ha dejado a través de ese legado maravilloso de nuestra herencia que es la palabra de Dios. Eso es tener fe, creer. Y esto incluye también, ya dije, creer en sus enseñanzas. Eso significa también creer que aunque muchas veces, tú y yo, amado hermano, muchas veces no hemos tenido la revelación de la palabra o no entendemos la palabra, pero sabemos que el Señor sí la entiende y eso es suficiente para creerla, creer en sus enseñanzas. Porque sabemos que Dios es un Dios perfecto. Sabemos que Dios no erra, Dios no se equivoca, amados hermanos, nunca se equivoca. ¿Ok? Y aunque nosotros no entendemos determinadas cosas, Él sí las entiende. Amén. Apóyenme, por favor, con el libro de Hebreos 11:1. Este versículo, a través de este versículo, el apóstol Pablo nos enseña, amados hermanos, lo que significa la fe, qué es la fe. Adelante, ¿quién la tiene? Levante la mano. Ok, comience. Léame Hebreos 11:1, que es la fe, según el apóstol Pablo. Leo la palabra con el poder y la autoridad de Cristo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Amén. Amén. Podemos ver que es clara la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Los hijos de Dios andamos por fe y no por vista. ¿Qué quiere decir esto? Que le creemos a Dios lo que ya nos prometió en la palabra. Le creemos por milagros creativos. Creemos que Él tiene el poder para hacer posible lo que al hombre le es imposible.
Y lo hemos visto. En lo personal lo he visto infinidad de veces, cómo el Señor sabe cómo hacernos llegar la bendición que le estamos pidiendo. Discrepo yo un poquito, ¿verdad? No contiendo, pero discrepo cuando he escuchado decir que pidas cosas que pueda, cosas como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a lo mejor ya lo he puesto, pero es importante mencionarlo, ya que es un ejemplo vivo, un testimonio vivo de una hermanita que no tenía casa. Y cuando uno no tiene casa, los que sabemos lo que es pagar una renta, sabemos que parece que el mes se convierte en semana o en quincena. Llegan rápidamente los meses y hay que pagar el siguiente mes y así nos la vamos. Nos llega rápido. Cuando no tenemos una casa, sentimos que la vida va muy agitada y sí nos llegamos a preocupar un poco, ¿verdad? Porque hay que tener lista la renta, hay que ser cumplidos. Como hijos de Dios tenemos que ser de buen testimonio. Entonces una hermanita en la fe me pedía oración para que pues pudiera ella completar mensualmente su renta, que no se le dificultara. Decía, ay hermana, yo quisiera tener mi casa, pues vamos a orar por tu casa, no solamente porque cumplas con la renta. Ay, mi hermana, dice, la amo mucho y la respeto y me abrazó y me besó y todo, como hermanita en Cristo. Dice, pero no me haga que la irrespete, hermana. ¿Por qué? ¿Qué dije? Es que yo no tengo de dónde el Señor me dé una casa. Yo sé que Dios es bueno y Dios nos bendice, pero bendice a los que tienen la forma. Si alguien tiene un trabajo en el cual ahí le dan puntos y le dan el Infonavit y le dan el seguro, pues ahí le van a dar su casita. Pero yo de dónde, hermana? Yo trabajo por mi cuenta. A mí no me podrían dar una casa. Le dije, no, pues con esa actitud, hermanita, nunca te la van a dar. No, hermana, es que es en serio, me dice. O usted dígame cómo, a ver. Es que es por lógica, me dice que no me la van a dar. No la voy a recibir. No, Dios no trabaja así. La lógica que te dice que 1 más 1 son 2, pero de acuerdo a nuestra fe, yo te diría que Dios más fe es igual a milagros. Yo le creo a Dios de que Él tiene todo el poder y que Él sabrá cómo hacerte llegar. Le dije, vamos a orar por tu fe y oramos por su fe. Dijo, está bien, hermanita. Ya yo creo que más apenada que con convicción. Dice, está bien, vamos a orar por mi fe. Y estuvimos orando un tiempo por su fe y después ya le digo, ahora vamos a orar por la bendición de tu casa. Sí, está bien, hermanita, lo que usted diga. Pero créele al Señor, si no, no vas a recibir nada. Está bien, me dijo. Y oramos un tiempo. Yo la verdad sí tengo fe y sí creí que la iba a recibir, pero no creí que tan pronto. Por ver su frialdad, yo dije, primero el Señor tiene que aumentar su fe, pero creo que a base de que estuvimos orando por la fe, Dios sobró y aumentó su fe y a los 6 meses ya tenía la promesa de una casa en 6 meses. No necesitó tener Infonavit ni seguro, bastó un solo encuentro casual con un familiar suyo que era su papá, pero que tenía años de no verla, como que estaba muerto para ella. Platicaron y su papá la bendijo con esa casa. Gloria al Rey de Reyes. Cuando lloró, cuando me dijo de la promesa, me dijo, hermana, usted es una mujer de fe. Amén, le digo.
Hay que tener fe. Si no, ¿cómo vamos a ver la mano poderosa de Dios moviéndose a nuestro favor? Si no creemos en el Señor, tenemos que tener fe. Y ella recibió no una, 2 casas, porque su rentero le ofreció venderle la casa que le rentaba, pagándole como renta. Gloria a Dios por ello. Entonces es importante, amados hermanos, como cristianos, movernos en el ámbito de la fe, creerle al Señor. Como niños, un padre le dice a un niño que le va a comprar algo y el niño tiene fe que sí se lo va a comprar y le va a estar recordando al papá, acuérdate papá que me dijiste que me vas a comprar esto, si me portaba bien o si hacía la tarea. Igual manera, nosotros tenemos que seguir orando y recordándole a nuestro papá, a nuestro Padre Celestial, la promesa que ya nos dio en su palabra, porque la palabra está llena de promesas, amados hermanos, llena de promesas, de milagros, de prodigios, de señales. Tenemos que creer para poder ver la gloria de Dios. Y podemos ver que el apóstol Pablo nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar seguros que Dios está escuchando nuestra oración, que Dios no pone oído sordo a la petición de sus hijos. Si nosotros creemos que el Señor ya tomó nota y ya está obrando, vamos a recibir muy pronto ese milagro que estamos pidiendo, esa bendición. Entonces tenemos que andar por fe y no por vista. Y aún, mis hermanos, cuando estemos, si alguien está sin trabajo, si alguien tiene un familiar enfermo, a lo mejor están las drogas, con esquizofrenia, con cáncer, cualquier tipo de enfermedad, diabetes, sea cual sea la necesidad que tenemos, creámosle al Señor que si Él dijo en su palabra que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro proveedor, es que lo es. La palabra del Señor dice, amados hermanos, que no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Si Él ya dijo eso, es porque así es, pero tenemos que creerle. Tenemos que tener fe de que de verdad nuestra familia no va a mendigar pan, porque mayor es el que está con vosotros. Y si Él lo ha prometido, Él no va a ser un mentiroso. Dios no es un mentiroso. Él te dijo que no hay justo desamparado. Es que Él está contigo y que Él está obrando. Pero algo bien importante, amados hermanos, porque esto no solo es teoría. Hay que, hay que llevar a la práctica. Por ejemplo, si no tienes trabajo, pero nada más estás orando y no accionas, ¿cómo es que te va a llegar el trabajo? Tienes que salir a dejar tu solicitud de empleo para que esa bendición te llegue. No esperes que Dios venga en persona y te lleve de la mano. Aquí ya está tu trabajo, hijo. Una fe sin obras es fe muerta, amados hermanos. Tenemos que tener fe, pero también tenemos que activar esa fe, yendo a meter solicitud
Amén, hermanos. Una fe sin obras es fe muerta. Así es que si no tienes trabajo, hay que estar orando, hay que estar clamando al Padre, pero hay que estar accionando. Ahora, con la tecnología tan avanzada, ya no necesitamos ni salir de casa. Ahí en el computador, ahí se pueden meter las solicitudes de empleo para los que saben manejar la tecnología. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Desde casa hacemos las cosas. Antes, yo para comprarme algún vestido, algo, alguna ropita, tenía que irme horas todo el día a las tiendas. Y ahora no, gracias a la tecnología, veo los catálogos y los pido por paquetería. Y todo es bien fácil. Ahora incluso uno puede pedir los alimentos a las tiendas comerciales, los medicamentos, los alimentos. Todo es más fácil. Gloria a Dios que ha dado la sabiduría para poder tener esa tecnología. Ok, tu oración, amado hermano, debe de ser siempre, Señor, aun cuando todavía no veo tu respuesta, la estoy esperando, Señor. Te estoy creyendo. Tengo fe en mi corazón de que tú me vas a dar ese trabajo, de que tú no nos dejas desamparados a mí, a mi familia, que tú estás obrando, Padre amado. Aquí estoy con fe en mi corazón, creyéndote, creyendo por esa salud, creyendo por ese trabajo, creyendo que tú nos vas a sacar adelante, a mí, a mi familia. Y esta seguridad que tú tienes al orar, esta es una convicción que tú tienes en tu corazón, que aunque aún no estás viendo la respuesta, tú estás seguro de que vas a recibir esa bendición por la cual tú estás orando. Porque es a través de la fe que podemos descender esas bendiciones que le estamos pidiendo al Padre. Todo lo que vemos, lo que tenemos, todo lo que hay a nuestro alrededor fue formado por la palabra de Dios. El universo completo, amados hermanos, fue formado a través de la palabra de Dios, a través del verbo. El Señor formó todo, ordenó la tierra a través de la palabra, ordenó que los animales fueran creados, por los aires las aves, en los mares los peces según su especie, y en la tierra los animales también según su especie, los árboles con semilla, por ende, los árboles fueron formados con fruto, gracias a la palabra de Dios. Es importante tener fe, amados hermanos. La fe es clave en un hijo de Dios, porque la fe, amados hermanos, es la llave celestial. Todos los hijos de Dios debemos de tener esa llave celestial para poder abrir esas puertas del cielo, para poder abrir la puerta a lo dimensional, a las dimensiones del cielo y poder hacer descender las maravillas, los milagros, los prodigios que Papá Dios tiene para cada uno de nosotros. Solo con esa llave podemos abrir las dimensiones sobrenaturales, porque la fe es el catalizador, amados hermanos, de la gloria de Dios.
necesitamos fe, necesitamos esa llave. Es a través de la fe que vamos a descender lo sobrenatural del cielo a lo natural aquí a la tierra, a través de la fe. Es la fe, mis hermanos, la que nos capacita para poder creer por todo aquello que oramos, aquello que aún no estamos viendo, porque si lo viéramos, pues ya no sería que tenemos fe, ¿verdad? Estamos creyendo por aquello que no vemos, pero que sabemos que Dios nos lo ha prometido. Es una promesa de Dios a través de su palabra. Por lo tanto, debemos estar seguros que lo recibiremos. Aunque no podemos nosotros ver ni tocar, no podemos palpar al Señor, sabemos, ay, como que un mosquito me anda entrando en el oído, sabemos que Dios existe a través de la fe. Sabemos que Dios es real a través de nuestra fe. Repito, no podemos tocarlo, no podemos ver a Dios. Lo creemos en nuestro corazón a través de nuestra fe. Es necesario, como hijos de Dios, como ministros, tener fe, porque a través de esa fe nos podemos acercar a Dios, podemos conocerlo. Y es a través de la fe, amados hermanos, que pudimos recibir la salvación. Tuvimos que haber creído cuando alguien nos presentó el plan de salvación. Creímos e hicimos la oración y recibimos a nuestro Señor como Señor y Salvador de nuestra vida. Primero lo creímos en nuestro corazón, ¿verdad? Para justicia, y después lo declaramos con la boca que Jesús es nuestro Señor. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue Él el que puso esa fe en nuestro corazón. Desde ese momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es que comenzamos a caminar de la mano del Señor. Y esa fe va a ir creciendo conforme nosotros seguimos firmes en este camino que ya iniciamos, en el camino del Señor, tomados de su mano. Cada que nosotros recibimos una enseñanza, cuando vamos al discipulado, cuando venimos a nuestra clase, cuando vamos a la iglesia, siempre vamos a recibir una palabra, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así es que conforme nosotros vamos recibiendo la palabra, vamos a ir creciendo en fe. Y a través de la fe podemos hacer descender las bendiciones de Dios y podemos recibir respuesta a las peticiones que nosotros estamos elevando hasta el trono de justicia. A través de la fe es como vamos a ver milagros de sanidad en los cuerpos enfermos. Cuando vamos a la liberación, ahí vemos esos prodigios, esos milagros, cuando las personas son libres, cuando la persona te dice, se fue la diabetes, se fue el cáncer, se fue el agotamiento, el cansancio extremo que tenía, ahora ya puedo hacer esto que antes no podía, gracias al pan de la liberación y gracias a que la persona ministrada tuvo fe, gracias a que el ministro tuvo fe, porque sin fe, la fe sin obras
es una fe muerta. La persona que se sienta a la mesa del Señor para recibir el pan de la liberación debe de tener fe para poder recibir su liberación. El ministro, por muy usado que sea, debe de tener fe, debe de venir con fe a la liberación. Porque sin fe, ¿cómo podremos presentar ante un juicio? Si no hay fe, no creemos que exista un juicio, no creemos que de verdad estamos en un juicio en donde está nuestro Señor, está haciendo justicia. Si no creemos eso, ni la persona que se sienta, la persona que dice, pues a ver qué pasa, yo voy a ver qué pasa. No, ya sé que no pasa nada. ¿Será que estemos agradando al Señor? La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo estamos desagradando cuando decimos a ver qué pasa. Mejor no vengamos a la liberación, mejor no nos presentemos a ministrar a alguien si no tenemos fe de que Dios es suficiente, la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo para hacer libre a la persona. Tenemos que tener fe, vengamos con fe, infundamos fe a la persona que va a ser ministrada para que venga con fe y pueda recibir. Es a través de la fe que vemos milagros de sanidad, dijimos en los cuerpos enfermos. Es a través de la fe que podemos también recibir la salvación de nuestra familia. No ores y a la vez tú mismo bloquees tu oración diciendo, no, pues yo ya me cansé de orar y yo no creo que mi familia se convierta. ¿Crees que con esa fe y desagradando a Dios tu familia se convierta? No es esa la forma. Aun cuando ya estemos desgastados, que ya hemos orado mucho y aún no vemos la gloria de Dios, sigamos creyendo y digámosle, Señor, te creo, Señor. Aun cuando todavía no veo tu respuesta, yo sé que es en tu tiempo y no en el mío que mi familia va a llegar, pero que va a llegar, porque tú tienes ese poder. Así como me llamaste a mí, ¿o es que acaso tú fuiste bien fácil? Habrá personas que fueron bien fácil. Les dijeron, vente, te invito a la iglesia. Sí, 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 pegaban de brincos en un pie y decían, ¿cuándo? ¿A qué horas? Tú dime dónde. En lo personal no fue así. Tardaron años orando por mí y yo no quería. Yo nunca me imaginé que yo me fuera a convertir en cristiana. Jamás pasó por mi mente eso. Pero es el amor del Señor, su misericordia, que Él nos ha escogido, que Él nos ha llamado. Gracias a Dios que Él nos vio cuando nadie nos veía y Él nos rescató, Él nos trajo con lazos de amor. Para el Señor todo es posible. Para el humano es imposible. Podemos ver que nuestra familia está bien dura. Pero para el Señor, que se mueve en lo sobrenatural, si me trajo a mí, que era una roca dura, sé que puede traer a toda nuestra familia. Ten fe, que no decaiga tu fe. Yo le pido al Señor que yo pueda ver a toda mi familia convertida, pero que si no es así, le digo al Señor que yo le creo que mi familia se va a convertir, que tal vez no lo vea aquí en la tierra, tal vez yo no alcance a verlo, pero yo le sigo creyendo que allá los voy a ver en el paraíso, en el cielo, allá van a llegar, allá nos vamos a encontrar, en el nombre de Jesús. Tengamos fe, una fe inquebrantable. Entonces creamos
que vamos a recibir la salvación de nuestra familia que estaba perdida, pero es a través de la fe. Es a través de la fe que podremos ver la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es a través de la fe que tenemos en Él, que tenemos en la palabra de Dios, que podremos ver su gloria. Vamos a ver algunos milagros, señales, prodigios que están en la palabra de Dios para que se nos aumente la fe. Hay muchísimos, incontables. Solo voy a explicar unos 2 o 3 porque son demasiados. Así es que 2 o 3 para que el Señor nos aumente la fe en esta noche. Un pasito más de fe. ¿Ok, amados hermanos? Dijimos que es a través de la fe que podemos recibir todos los milagros, prodigios, sanidades, bendiciones, en el nombre de Jesús. Vamos a ver la historia de un hombre de fe que incluso llegó a maravillar al Señor por su gran fe, por su enorme fe que él tenía. Y esto me da la pauta para hacer un comparativo con lo que ahora hacemos. Esta historia es la de un centurión romano, creo que todo el mundo la conocemos. Es un ejemplo de fe esta historia. Muy interesante. El Señor se maravilló. Ojalá el Señor nos dé esa capacidad también de tener esa fe. Ya la tenemos, ¿verdad? Pero muchas veces como que hay personas que flaquean. No flaqueemos, sigamos adelante, porque si tú y yo somos ministros, tenemos también esa fe como el centurión, ¿verdad? Porque soltamos la palabra y esa va a nivel mundial. Estoy, por ejemplo, yo aquí en México y cuántas personas no ministro de Canadá, de todas partes de Estados Unidos, República Dominicana, en fin, de todos los países a nivel mundial. Suelto la palabra. Y eso es lo que dijo el centurión. Tú suelta la palabra, Señor, porque yo tengo fe de que cuando tú digas la palabra, mi criado allá donde está va a ser sano. Vamos a ver esta historia muy interesante. Y esta historia viene en el libro de Mateo 8, del 5 al 13. Y esta historia dice que al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión romano que le rogó a nuestro Señor Jesucristo diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico, con dolores muy fuertes. Jesús se conmovió y de inmediato le dijo, iré y le sanaré. Pero el centurión le contestó, solamente di la palabra, Señor, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. ¿Qué les digo? Ve y van, ven y vienen. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Cuando Jesús escuchó a este centurión, que no era del pueblo de Dios, se maravilló y dijo a toda la multitud que le seguía, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amados hermanos, este es un ejemplo de fe tan maravilloso y es necesario que tú y yo como hijos de Dios y como siervos de Dios, ministros en liberación, podamos tener también fe, así como este centurión. Y en esta hora, yo sí elevo un clamor hasta el trono de mi Padre Celestial, rogándole y pidiéndole que día a día podamos ir incrementando nuestra fe para poder llegar a tener esa fe que tenía el centurión. Que no decaigamos en nuestra fe, Señor, que hacemos también lo que el centurión te pidió que dijeras la palabra, Padre amado, y que su criado iba a ser sanado. Así nosotros usamos los medios, Señor, usamos la tecnología para lanzar la palabra a nivel mundial y todo es hecho gracias al poder de tu sangre derramada en la cruz del Calvario, gracias a nuestra fe también y a la fe de la persona que recibe. Es que podemos ver milagros, prodigios, personas sanadas, liberadas en el poder de tu nombre y de tu sangre. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor. Aumentanos la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Queremos, ¿verdad? Así como el centurión que recibió ese milagro de sanidad para su siervo, también queremos la sanidad para nuestra familia. Queremos la sanidad, la liberación de aquellos que nos buscan. En liberación queremos ser ese instrumento del Señor y para ello debemos de tener fe para poder ver la gloria de Dios. Este versículo nos deja mucha enseñanza en relación al crecimiento espiritual, amados hermanos. Nos deja una enseñanza espiritual que debemos de crecer en la fe. Nos deja también herramientas que necesitamos para ser empoderados en la fe. El centurión tuvo una fe madura, tuvo suficiente fe para poder ver la gloria de Dios. Así tú y yo debemos de tener una fe madura, una fe suficiente para hacer descender los prodigios y milagros de nuestro Padre Celestial. Veamos también otra historia que también nos va a dejar mucha enseñanza y crecimiento espiritual. Va a aumentar nuestra fe y nos va a ayudar también a obtener herramientas para poder incrementar nuestra fe. Y es la historia de un padre que tenía un hijo lunático. Y menciona la historia que cuando Jesús desciende del monte con sus discípulos, Jacob, Pedro y Juan, se dio cuenta de que había un alboroto tremendo. Y era un hombre que trajo a su hijo. Este hombre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, traje a mi hijo para que tus discípulos lo liberaran de esos demonios que lo atormentan, pero no pudieron hacerlo. Entonces Jesús le dijo, entonces Jesús dijo con autoridad, reprendiendo al demonio,
expulsándolo. Lo echó fuera. Y el demonio se sacudió. Pero por la autoridad de Jesús, sacudió el cuerpo del joven. Pero por esa autoridad que emanaba de Jesús, abandonó el cuerpo y quedó libre. Y este varón se puso de pie. La gente que se encontraba cerca glorificó a Dios por ese milagro de sanidad. Pero los discípulos se quedaron preocupados del por qué ellos no pudieron echar fuera aquel demonio. Y una vez a solas con nuestro Señor, le preguntaron, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le responde y les dice, por vuestra poca fe. Esta historia del muchacho lunático viene en el libro de Mateo 17, 15 y 20. Alguien que tenga este versículo, por favor, apóyeme leyéndolo. Veamos lo que dice la palabra en Mateo 17, 15, 20, en relación a este muchacho que era lunático. Señor, Señor, ten compasión de mí, hijo. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen un poco de fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado. No, hasta ahí, Amén. manita. Muy bien. Gracias. No, Gracias. señora, pastor. Podemos ver que este pasaje nos dice que el Padre vino a Jesús y le dijo en este versículo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y otras tantas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús, dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Podemos ver por esta expresión que Jesús se molestó. Podemos ver también que está hablando de incredulidad, porque la poca fe implica que hay un cierto porcentaje de incredulidad. Porque cuando ellos le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio?
el Señor les dijo, por vuestra poca fe. Vemos que el Señor dice que hay incredulidad y también vemos también que hay molestia de parte del Señor, porque dice generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y en el siguiente capítulo 17-20 les dice, por vuestra poca fe. Y continúa diciendo, de cierto os digo que si tienes fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Y aquí va otra enseñanza muy importante, anótenla. Y dice el Señor, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este versículo nos deja mucha enseñanza y nos muestra que hay distintos niveles de fe, amados hermanos. Y también nos enseña que la fe tiene margen de crecimiento. Cuando el Señor dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, el Señor no está diciendo que debemos solamente tener poca fe. El Señor está diciendo que así como la semilla de mostaza es tan pequeñita, pero que al ser sembrada va creciendo y poco a poco hasta llegar a convertirse en un gran árbol. Así debe de ser nuestra fe. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, tuvimos poquita fe, un poco de fe, un nivel bajo de fe. Pero como cristianos y al ir caminando de la mano del Señor, al estarnos congregando, leyendo la palabra, yendo al discipulado, al grupo de oración, vamos a ir creciendo a tal grado de llegar a tener suficiente fe para poder expulsar demonios. Vemos que el Señor les dice a los discípulos que por su poca fe no pudieron expulsar ese demonio. En pocas palabras les dice que cuando ellos fueron a expulsar ese demonio, a reprender ese demonio, no iban con la suficiente fe. Y esta es una gran enseñanza que nos deja esta palabra. Este versículo nos da dos herramientas muy importantes que son para aumentar nuestra fe. Y es el ayuno y es la oración. Porque cuando hacemos ayuno, los ministros que enviamos a hacer ayuno a las personas que vienen a ministrarse, les pedimos que durante el ayuno estén en comunión con el Señor, alabando, adorando, orando y leyendo la palabra. Cuando hacemos ayuno, estamos privando nuestro cuerpo de alimento físico. Estamos privando nuestra carne, se está sometiendo esa carnita viva. Pero a la vez estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios. Porque si tú y yo solamente dejamos de comer, ese no es un ayuno. Ese podría decirse que es una dieta o una gran malpasada de hambre que te puede llevar a una gastritis. Es eso solamente. El ayuno tiene que ir acompañado de disciplinas. El ayuno correcto es, además de dejar de comer, debemos de comida, por supuesto, debemos de alimentar el espíritu a través de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que nuestro espíritu recibe el alimento que nos va a ayudar a crecer en la fe. Y vamos a recibir también autoridad en el espíritu para poder reprender y expulsar todo género de demonios.
como dijo el Señor, hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Al hacer el ayuno, la oración y todas las disciplinas, estamos nosotros recibiendo autoridad en el Espíritu para que podamos ir en el nombre de Jesús a reprender todo género de demonios. Esta palabra está en Mateo 17:20. Podemos ver esta gran enseñanza. Estas enseñanzas nos están empoderando para entender por qué los ayunos, para qué no es porque el ministro quiera molestarte, quiera que tú te sacrifiques mientras él se come su buena chuleta. No, tanto ministro como ministrado debemos de estar en comunión con el Señor. El ministro también debe de ayunar porque hay géneros que solo salen con ayuno y con oración. Pero escuchemos esta enseñanza, esta revelación. Muchas personas, muchos siervos de Dios han malinterpretado este versículo de si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías que se pase de aquí para allá. Lo han malinterpretado porque creen que es suficiente un poquito de fe, pero no se trata de eso, sino que el Señor enseña en este pasaje que así como la semilla de mostaza está bien pequeñita, pero al sembrarla, al ser cultivada, va a llegar a convertirse en un gran árbol, muy grande. Así debe de ser nuestra fe, amados hermanos, debe crecer. Pero algo importante también, esto no sucede de la noche a la mañana. Nuestra fe no va a ser incrementada. Hoy me convierto y mañana ya tengo toda una fe madura. No, dijimos que va a ir creciendo conforme vamos creciendo, vamos caminando de la mano del Señor, congregándonos, no faltando, como dice la palabra, como muchos tienen por costumbre de no congregarse. Tenemos que congregarnos para recibir la palabra del Señor. Tenemos que leer la Biblia para saber las promesas, bendiciones, para conocer al Señor, los evangelios. Entonces nuestra fe va a ir creciendo poco a poco, no de la noche a la mañana. Los discípulos, cuando el Señor les dijo esto, no lo entendieron. Ellos le pidieron al Señor que les aumentara la fe. Le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y es bueno pedirle que nos ayude, que nos capacite para aumentar la fe, pero no es como ellos le estaban pidiendo al Señor, que su fe, no le pedían que su fe fuera creciendo poco a poco. Lo que ellos querían era que en ese momento el Señor, a través de un milagro, les diera toda la fe que ellos estaban pidiendo, que súbitamente la fe viniera del cielo, que viniera toda la capacidad de fe y cayera sobre de ellos. Es lo que ellos querían. No, amados hermanos, la fe no crece ni se aumenta así, ni en una semana de haberse convertido. La fe crece progresivamente a través del único alimento que la fe tiene. Y este alimento se llama la palabra de Dios. La palabra poderosa de Dios es la que va a aumentar nuestra fe, porque la fe, como dice la palabra, viene del oír y el oír viene de la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice el libro de Hebreos 11:6. Alguien que lo tenga, apóyeme leyéndolo. Es importante este mensaje de Hebreos 11:6. ¿Alguien lo tiene? Yo, pastor, que lo tengo. Adelante.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Esta palabra es bien clara, que dice que sin fe es imposible. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. La fe es algo que al Señor le agrada que tengamos. Simplemente no lo podemos agradar si no tenemos fe. Y nadie puede acercarse y conocer a Dios, ni mucho menos agradarlo, si no tiene fe. Porque somos salvos, para empezar, a través de la fe en Jesucristo. Eso es para empezar. Tuvimos que haber tenido un poco de fe para haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Voy a concluir esta palabra con la siguiente enseñanza, que también es una historia de resurrección. La resurrección de Lázaro, que también nos deja gran enseñanza y un ejemplo de fe, de cómo la fe es necesaria para poder ver la gloria de Dios. Y esta historia viene en el libro de San Juan 11:38. ¿Alguien que me pueda apoyar con este pasaje bíblico? San Juan 11:38. San Juan 11:30. Solo 38, pastora. San Juan 11:38. ¿Lo tiene? Jesús, sí señora, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús dijo, ¿no te he dicho si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, Amén. desatadle y Hasta ahí. dejadlo Hasta ahí, ir. amada hermana. Hasta ahí, amada hermana. Muy bien. Podemos ver cómo es claro este pasaje bíblico. Jesús, profundamente conmovido hasta las lágrimas, vino al sepulcro de Lázaro, quien había sido enterrado en una cueva y en el cual pusieron una piedra. Jesús pidió, quitad la piedra, pero la hermana, ¿qué dijo? Hiede ya, Señor, es de 4 días. A pesar de haber estado con el Señor, de haber convivido, no tenía fe de que el Señor podría resucitarlo. Y el Señor le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque ella no estaba creyendo, no estaba teniendo fe. Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta de la entrada de la cueva donde estaba el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Él estaba seguro, convencido de que el Padre siempre lo escuchaba. Pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, Lázaro, salió, atadas las manos y los pies,
con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. De igual manera, así venimos tú y yo cuando el Señor nos rescata, cuando nos trae de la oscuridad donde estábamos, nos traslada al reino de la luz. Venimos todos atados. Todos los hijos de Dios necesitamos recibir el pan de la liberación. Necesitamos ser desatados como fue desatado Lázaro. Porque el pan de la liberación es para los hijos de Dios, no es para los incrédulos. Es erróneo pensar que los hijos de Dios no tienen demonios. Si no tuviéramos demonios, no existiría el pan de la liberación, porque el pan no es para los incrédulos, es para los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, es para los hijos de Dios. Entonces debemos de desatar a nuestros hermanos. Debemos de tener ese conocimiento que todos los hijos de Dios debemos de pasar por un proceso de liberación. Una vez que estamos afirmados en el camino de Dios, no es prudente ministrar personas así a la ligera, que no están firmes, porque al volver al pecado, sabemos que 7 demonios peores pueden venir a poseer a la persona. No es prudente ministrar a personas que no están maduros, que no están firmes. Hay personas firmes, pero que en sus fuerzas no han podido y han vivido atados por años, ya sea porque en su iglesia no creen en el pan de la liberación o que solo dan palos de ciego, le pegan al avispero, vuelan y se vuelven a acomodar. Es necesario hacer una liberación profunda, es necesario desatarlos para que puedan caminar libremente y puedan crecer y madurar en la fe. Esta enseñanza nos muestra que tanto María como Marta les faltaba fe para creer en un milagro creativo, un milagro de resurrección. Porque cuando Jesús regresó, María también, la hermana de Lázaro, hermana de Marta, dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dijo que Lázaro iba a resucitar, que Lázaro resucitaría. Y ella entendió que sí iba a resucitar, pero que sería en los tiempos postreros, no en esos momentos. Y Marta también, cuando Jesús le dijo cuando dijo que quitaran la piedra, ella dijo, Señor, ya hiede, es de 4 días. No pensaba que el Señor pudiera hacer ese milagro de resurrección. Pero el Señor le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees, podrás ver la gloria de Dios? Debemos de tener fe, amados hermanos. Este es un gran ejemplo de fe, de enseñanza, de que para poder ver milagros creativos, para poder ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida, debemos de tener fe, pero no poca fe. Debemos de tener una fe madura. Debemos tener fe, una fe grande en la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Debemos tener fe en nuestro Dios Padre Todopoderoso, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar, dando gracias a Dios por esta palabra. ¿O alguien tiene una pregunta antes de cerrar la clase? Adelante, hermano.
Pensé que quería decir algo. Ok, vamos a orar, amados hermanos, y cerramos la clase. Oremos, inclinemos el rostro, pongámonos en comunión, cerremos nuestros ojos y oremos al Padre. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, gloria, honra y alabanza por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Te pedimos también, mi Dios, que tu gloria sea manifiesta en nuestra vida, que nos uses, Señor, como tus vasos, Señor, para traer milagros en el nombre de Jesús, así como la Biblia está llena, Señor, de muchos milagros, de muchas historias prodigiosas, de milagros creativos. También, Señor, oramos a ti para poder escribir nuevas historias, Padre, nuevos milagros de nuestro Señor Jesucristo a través de tus vasos, Señor, a través de tus instrumentos que somos nosotros, tus hijos, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza y te pedimos que uses nuestra vida como usabas la vida de tus discípulos, que también, mi Dios, sigas usando la vida de tus discípulos que ahora estamos aquí en la tierra, alabándote y glorificándote, Señor, creyendo en tu nombre, creyendo en tu poder, en lo sobrenatural, en esa autoridad, en ese poder sobrenatural, mi Dios, que emana de ti, Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea tu nombre, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Heme aquí. Señor, envíanos a hacer la gran comisión para agradar tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.